בספר החיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו בכל עמך בית ישראל לקיים No puse a grabar. Gracias, Diego, también por esta melodía que nos dejaste. Quería compartir solo 2 textos más del Rebbe Slonim y después ver el próximo autor. Casi abajo en la página dice: desde aquí podemos ver que la Teshuvá eleva a la persona a un nivel espiritual superior al que tenía antes de la transgresión. Recuerden que Rabbi Nachman, en la misma primera página, Rabbi Nachman dice que nunca estamos 2 veces en el mismo lugar espiritual. O que bajamos o que subimos. ¿Por qué? Porque nuestra vida es así. Cada mañana no tenemos la misma inspiración, cada mañana no tenemos la misma conexión con la naturaleza, con nosotros mismos, con las otras personas. Lo importante es poder entender dónde estamos, para ver si subimos o si bajamos. Entonces, él dice, en este sentido, podemos explicar esto con una parábola. Los enemigos se infiltraron en el palacio real y saquearon el tesoro. Un individuo arriesgó su vida, irrumpió en el campamento enemigo y recuperó el tesoro. Esta persona se sacrificó por el honor del rey de una manera extraordinaria. Con su acto, la compasión y la bondad del rey se despertaron en todos los habitantes del reino. Fíjense qué lindo lo que dice. Es que él se arriesgó, hizo teshuvá, ¿y sobre quién recayó todo? Sobre todos. No solo sobre él. Su actitud, ¿vieron que hay algo que se llama el sistema cibernético de Palo Alto? ¿Sí? Es un sistema en el cual se dice que uno, si hace un input, cambia todo el sistema. Entonces lo que él dice es que él hace un input en el sistema y cambia todo con su actitud. Hay un texto en el Talmud que es muy severo. El Talmud, lo que hicieron en Nínive, que fue él y Yoná no tenía ninguna esperanza y se enojó porque se arrepintieron. ¿Sí? El texto de Yoná es un texto muy fuerte porque la prueba mayor, ¿para quién es? Para Yoná. Porque él va a un lugar sin fe, primero se quiere escapar y hace todos los pasos para apagar su sistema, baja al puerto, del puerto baja al barco, del barco baja a la bodega y después se duerme. O sea, se desconecta de la realidad. Y después él va al fondo del mar, peor todavía, y tiene que ir a cumplir su misión.
y va a una ciudad que él cree que son todos pecadores y le hacen caso. Y el texto dice, hasta los animales hicieron teshuvá. ¿Qué querrá decir que los animales hicieron teshuvá? Eso es algo que hay que entender. Y él se pone, en vez de volver a su tierra, se va hacia el otro lado para ver la destrucción de la ciudad. Y Dios le da una lección que hay que darle chance a las personas de cambiar, que no hay que ser tan severo. Pero fíjense lo que dice el Talmud. Dice el Talmud de Yerushalmi, en el tratado de Makot, que son latigazos. Le preguntaron a la Jojma, la sabiduría, qué remedio había para la transgresión, y dio un remedio. Le pidieron a la profecía y la respuesta fue severa, que el alma que transgrede muera. Le preguntaron al santo bendito sea, ¿qué respondió? Que haga teshuvá, ¿no? O sea, ¿quién es más misericordioso? Es Dios. Y el último texto que quiero leer del Rebbe de Slonim es el que está en la página 3. Fíjense cómo describe al ser humano. Lo peor de todo es cuando una persona deja que su vida espiritual se marchite. Fíjense qué palabra utiliza, marchitar, que es una imagen que todos vemos. Algo estaba firme, estaba lozano, estaba resplandeciente, pero lo dejó marchitar. ¿Cuándo se marchitan las cosas? Cuando no tienen agua ni luz, cuando no tienen nutrientes. Cuando no tienen ambición ni visión espiritual, pierden la dulzura de la Torá y todo el sentimiento del servicio divino. El Rebbe Slonim habla mucho del servicio divino, y lo lindo que dice es que el servicio divino no es solamente rezar y cumplir las mitzvot. Cada uno de nosotros tiene una forma especial de Avodat Hashem. Inclusive, muchos de ustedes me lo han escuchado decir hasta la eternidad, él dice que nuestro nombre, que el nombre que nuestros padres nos ponen, está en nuestra forma de servicio a Dios. Hay que entenderlo, hay que entender qué quiere decir, ¿no? A los que eligen nombre, sean cuidadosos, porque tendrían que elegir un nombre que se alinee con su misión espiritual. Entonces, una de las formas, ¿qué estás pensando en tu nombre? ¿Cómo te llamas? Shoshana. Bueno, hay que pensar. No, no es una cosa fácil. Viste que en Misión Imposible, yo siempre hago esta alegoría. Cuando éramos chicos, Misión Imposible decía, esta es su misión si la quiere aceptar, si no, se destruirá en 5 segundos. Él sabe cuál es la misión, nosotros no sabemos, pero hay que explorarla. En nuestro nombre hay una pista. Entonces, él lo que dice es que, fíjense, sigue, la iluminación del bendito se oculta y todos los días de un pobre son miserables, incluso los días de Shabbat y festividades. Se marchita y pierde todas sus fuentes de sustento espiritual. Tal condición puede compararse, fíjense, una metáfora que todos podemos entender, con la pérdida de líquidos del cuerpo, un estado críticamente grave. Es aún peor cuando una persona experimenta tal estado en la flor de la vida, en sus años jóvenes, cuando debería ser la plenitud, donde podría seguir creciendo. Cuando una persona tiene la oportunidad de cumplir el versículo del texto que decimos durante todo el mes de Elul, Ahat Sha'alti Ladonai, una sola cosa le pedí a Dios, esto es lo que quiero, que me deje morar en la casa de Dios todos los días de su vida. Y su mente se embota y su corazón se bloquea. Qué trágico. La teshuvá es aún más difícil cuando una persona ni siquiera se da cuenta de que necesita hacerla, ¿sí? Cuando ya piensa que está más allá y no puede darse cuenta que también él necesita un camino para reflexionar. Sin embargo, y con esto termino, el Rebbe Slonim, la teshuvá tiene el poder de transformarnos en un ser nuevo, transforma la realidad. Necesitamos reflexionar profundamente sobre ese maravilloso tema y dejar que su luz ilumine nuestras vidas. Bien, no, era el Rebbe Slonim. El siguiente autor que vamos a ver es este, que es el Rav Kook, que es el autor que vamos a ver en el ciclo siguiente después que terminemos los Yamim Noraim. El Rav Kook, fíjense, ¿conocen esto que en Israel se hacen personajes de los primeros sionistas? Hay de Golda Meir, de Begin, de todo.
No sabía que había del Rav Kook, lo vi ahí y me pareció interesante. Estos son los años en los que vivió el Rav Kook. Y el Rav Kook escribió pocos libros. Si bien hay muchos libros que se le atribuyen, hay pocos libros que él escribió. ¿De dónde saca? Esta es la yeshiva, Yeshivat Rab, ¿sí? Se llama Merkaz Rab, es un lugar muy prestigioso, donde el sionismo y la filosofía se entrelazan. Él escribió estos libros que se llaman Shmonak Vatzim. Son miles de palabras. Y sus discípulos, que fueron dos, uno su hijo, Tzvi Yehuda, y otro el Rab Anasir, de esos libros filtraron e hicieron otros libros. Nosotros, por ejemplo, conocemos Orot, Orot HaKodesh, Orot HaTeshuvah, etc. Esos libros los sacan de aquí. Estos son miles de páginas. Se llaman 8 compendios y recién ahora se editó en inglés el primero. Estos 8 compendios hace muy pocos años lo editaron, porque su hijo y su discípulo no quería que todo lo que el Rav Kook escribía está en hebreo, ahora lo hicieron en inglés y en Sefaria está. Algo del material que nosotros sacamos es de ahí. Pero antes vamos a escuchar uno más de Diego. Nos quedan 2 nada más. Antes de escucharlo, quiero compartir un cuento que no está ahí. Les hice trampa, no les mandé todo el material. La semana pasada estudiamos acerca de 2 hermanos, Elimelech y Susia, que yo les conté que Susia estaba siempre en la misma página del Talmud y los discípulos le preguntaban, ¿por qué no estudias otra página del Talmud? Le decía, sí, en esta estoy bien, ¿para qué tengo que cambiar? Suya es un rabino muy famoso que alguien le fue a preguntar a uno de sus maestros qué sentido tenía el sufrimiento, por qué sufría tanto, y él le dijo, anda a ver a tal rebe que sufrió mucho en su vida y vas a entender por qué. Y la persona llegó a ver al Rab Susia y le preguntó, Rab, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Él dice, no sé por qué me venís a preguntar a mí, porque yo nunca sufrí en la vida. ¿Sí? Con una enseñanza profunda acerca de cómo incorporamos el sufrimiento en nuestra vida. No es que él nunca sufrió, sino cuál fue el sentido que tuvo para él el sufrimiento. Él con su hermano tienen un cuento maravilloso que quieren hacer Shabbat el día jueves. Lo vimos en el ciclo de cuentos hasídicos el año pasado. Pero él tiene un cuento muy chiquitito que he leído en miles de oportunidades y siempre me gusta. Dice así, dijo el Magid al Rab Susi a su discípulo, no puedo enseñarte los 10 principios del servicio a Dios, pero un niño pequeño y un ladrón pueden instruirte sobre ellos. O sea, ¿de quién hay que aprender? De los niños, se entiende, y de los ladrones. ¿Por qué de los ladrones? Y dice así, del niño, perdón, del niño puedes aprender 3 cosas. Está contento sin un motivo especial, no está ocioso ni por un instante, y cuando necesita algo, lo exige vigorosamente, ¿sí? A los gritos. 3 cosas, está alegre porque sí, no está ocioso porque siempre está, mientras está despierto en actividad, y por último, cuando necesita algo, lo exige. O sea, de nuestra relación con Dios no hay que estar ociosos, hay que estar alegres, y si necesitamos algo, hay que pedirlo a los gritos. Rabbi Nachman, todos ustedes vieron la película Ushpizim, si no la vieron, véanla. Hay una escena que la esposa de Moshe Balanga llega a la casa y Moshe Balanga, no, ella está en la casa y Moshe Balanga viene de la yeshiva y él le dice, aprendí algo muy lindo hoy de Rabbi Nachman, que si alguien no tiene lo que necesita es porque no lo pidió lo suficiente. Y la Rebbetzin le dice, ¿sabes qué? Anda a pedir. Ellos no tienen ni siquiera para comer ese día. Entonces anda a pedir. Y ahí es la escena donde él está en la Itbodedut, que está sentado en el bosque, y la cámara da vuelta alrededor de él y él empieza a aplaudir, que es forma de Itbodedut, y dice tate, tate, que es la forma de empezar a meditar. Pero está tan bien lograda porque está dando vuelta a la cámara, y hay otra escena donde una persona dice, conseguí esto de Tzedaká y no tengo a quién dárselo.
Y le pregunta al rebe, ¿a quién se lo doy? Y dice, no sé, ya repartimos toda la tzedaká, fíjate. Y entonces dice, bueno, decí un número, qué sé yo, dice el 20. Bueno, acá hay una lista, contá quién es el 20. Y vos ves que él está en la escena dando vuelta a la cámara y pidiendo tate, no tengo para su cot, no tengo cómo vivir, y el otro va contando 1, 2, 3, 4, 5, y llega un momento que él hace así, ¿y qué nombre lee? Moshe Balanga, ¿no? Como sincronía de las cosas. ¿Qué falta ahora ver? Lo del ladrón. Dice, el ladrón puede enseñarte 7 cosas. Hace su trabajo de noche. Si no termina lo que debe hacer en la primera noche, dedica la segunda noche a eso. Él y los que trabajan con él se aman mutuamente, hacen una jaburá, ¿sí? Hacen una hermandad, excepto hace algún tiempo en Santiago, hace muy poquito, dejaron a uno tirado, ¿eh? No eran buenos ladrones eso. Arriesga su vida por una pequeña ganancia, lo que consigue tiene tan poco valor para él que lo cambia por unas monedas, ¿sí? Soporta golpes y privaciones y esto no significa nada para él, ama su oficio y no lo cambiaría por ningún otro, ¿sí? No nos dice que hay que ser ladrones, sino hay que aprender de los ladrones. Escuchemos la siguiente canción de Diego. Vamos a verlo en grande para que sintamos que está un poquito con nosotros. Keinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Koneinu Baneinu, Kien Banu Masi, Aseimanu, Tzedakah v'chesed. Aseimanu tzedakah v'chesed be'oshienu. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Koneinu Baneinu, Kien Banu Masi, Aseimanu, Tzedakah v'chesed. Aseimanu, Tzedakah v'chesed be'oshienu. Aseimanu, Tzedakah v'chesed. Aseimanu, Tzedakah v'chesed be'oshienu. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu. Gracias, Diego. Me encanta decirle gracias, aunque sea, porque nos ayuda. Bien, sí. Oh, es muy linda tu observación. Avinu Malkeinu quiere decir, para los que no saben hebreo, Avinu, nuestro padre, Malkeinu es nuestro rey. Este texto aparece en el Talmud, en Masejet Ta'anit, en un momento que había sequía y el rabino principal de ese momento decretó un ayuno, y otro ayuno, y otro ayuno, y no llovía. Y pasaron diferentes personas rogando, hasta que llegó Rabbi Akiva y dijo, Avinu Malkeno. Y se le atribuye a Rabbi Akiva el núcleo del Avinu Malkeno. Son 3 frases que él dice, y después el Avinu Malkeno tiene mucho más, y en los marroquíes una forma, en los judíos de Polonia de otra, y hay muchas construcciones, ¿no? La pregunta es si nosotros nos sentimos identificados con la imagen de padre y de rey.
¿no? Eh, a mí me gusta mucho este tema porque las palabras, Rosita lo sabes bien, construyen realidades y vínculos. No es lo mismo decir Avinu Malkenu que decir Yedid Nefesh, amigo del alma. No es lo mismo decir Avinu Malkenu que decir Dios creador. No es lo mismo decir Avinu Malkenu que decir, como dice un texto muy bello, que el pueblo judío vio a Dios en diferentes etapas, lo vio como un guerrero, lo vio como un juez, lo vio como un legislador, por ejemplo, en el Sinaí como legislador, en el cruce del mar como un guerrero, etcétera, ¿no? Eh, decir Avinu Malkenu, para mí, no solo con el tema de Israel, sino en general, es una pregunta teológica. Yo me siento cómodo con eso. Me parece que es el lenguaje que usó mi pueblo a lo largo de la historia y que yo puedo darle un sentido eh, diferente. Lo único que me gusta de Avinu Malkenu es que es nuestro, ¿sí? Que es una relación personal, no es una relación solamente cósmica. Muchas veces a mí la forma de relacionarme con Dios es decir Mekor Haim, la fuente de la vida, y que está alineado paradójicamente tanto con el Rav Kook como con Kaplan. Y en algún lugar con Spinoza. Ustedes saben que Kaplan, que Rav Kook no lo condena a Spinoza, sino dice, bueno, si él hubiera estado un poquito más así, hubieran visto las cosas de otra manera. Y él lo asocia paradójicamente con el Tanya, ¿no? A mí el tema de la imaginación o las imágenes que hay en la tefilá lo soluciono solamente, como dice Heschel, la tefilá no es un manual de teología, sino es un manual de poesía. Y entenderlo en forma poética es el desafío más grande, ¿no? La poesía no viene a indicar conceptos, sino viene a compartir emociones con nosotros y que esas emociones construyan imágenes y vínculos. Entonces esa es, de alguna manera, la posibilidad de hacerlo. Quiero compartir, ya casi nos quedan 5 minutos para las 8:30, quiero compartir 2 o 3 textos del Rav Kook y que están aquí, ¿no? Dice así, son los primeros que dice Rav Kook. En el mundo existe un desarrollo gradual y saltos repentinos hacia adelante. Inclusive hoy la ciencia, ¿eh? Claro, la ciencia dice que hay momentos que son disruptivos, ¿no? Se habla que hay a veces hay, esto lo escribió en 1935 el Rav Kook. Hay personas, o lo escribió antes, en 35 murió. Hay personas con almas cuyo rasgo es saltar hacia adelante, que es más fuerte que el crecimiento gradual. Dice, este es el carácter de los judíos, profundamente influenciados por el concepto de Teshuvá, anhelando las realidades más exaltadas. Nuestro entorno y condiciones pueden no estar de acuerdo con eso. Sin embargo, nuestro anhelo poderoso es el poder que hace girar el universo y proporciona la riqueza más perfecta que se puede encontrar. Esto es de Orota Kodesh, de uno de los libros que yo mostré, que él no lo escribió. Orota Kodesh lo escribió, lo recopiló un discípulo de él, ordenándolo en temas. Y el segundo, los errores se colocan como una barrera ante la luz clara y divina. ¿Se acuerdan que dijimos de Heschel? El ego dice, los errores se colocan como una barrera ante la luz clara y divina que brilla con gran brillo sobre cada alma. ¿Qué concepto hay en la naturaleza que se parece a eso? Lo usa Buber en su libro. El eclipse. El eclipse es algo que está, el sol sigue brillando, la luna sigue estando, pero hay algo que los interfiere. Buber llama a su libro El eclipse de Dios. ¿Sí? No es que no está, sino que está, algo lo oculta. Y Heschel le contesta, es el ego el que lo oculta. A veces el ego no es solamente individual, a veces es una sociedad, ¿sí? Una sociedad que cree que puede vivir sin valores trascendentes. Entonces, vuelvo a leerlo. Dice pecados, ¿no? Pero a mí no me gusta la palabra pecados, nos hace referencia a algo que no nos sentimos identificados, pero sí errores.
Los errores se colocan como una barrera ante la luz clara y divina que brilla con gran brillo sobre cada alma. Estos errores oscurecen nuestra alma y la nublan. La teshuvá, incluso si es solo un pensamiento, produce una gran salvación. Pero hacemos que nuestro potencial de teshuvá sea real, una redención completa llega a nuestra alma. Cuando hacemos que la teshuvá sea real, llega una redención completa. En cualquier caso, cuando nuestro pensamiento está conectado con la santidad y el deseo de teshuvá, no tenemos motivos para temer, porque podemos estar seguros de que Dios convocará todos los medios necesarios para que alcancemos la teshuvá completa, que ilumina todos los lugares oscuros con la luz de su fuerza vital. De acuerdo con el gran valor de la teshuvá, y así es bendecida y aclarada la Torá, cada vez más, nuestro aprendizaje crece puro y claro. Como dice el versículo, Dios no despreciará un corazón que está roto y aplastado. Y el último que quería compartir con ustedes tiene que ver con el shofar. Con el shofar que empezamos a escuchar el primero de Elul. Dice la Teshuvá de Rosh Hashanah. Minametzar karatiyá anani bemerjaviá, dice el Salmo. Desde la estrechez te llamé, contéstame desde la amplitud. Desde un lugar estrecho de opresión, te clamo, espero que abras ese espacio. Fíjense lo que dice. La boca del shofar es estrecha y después se ensancha. El shofar tiene una boquilla chiquitita y después se agranda. Esto aluda al camino de la teshuvá. Como explica Rambam, primero hay una teshuvá individual y luego una teshuvá general. La primera es una introducción a la segunda, es decir, la teshuvá del mes de Elul es una introducción a la teshuvá de Rosh Hashanah. En el Elul estamos comprometidos en la teshuvá personal, pero en Rosh Hashanah nos elevamos al deseo de la teshuvá para toda la nación. Recitar Malhuyot delante de mí para coronarme sobre ti en Masejet Rosh Hashanah. Pero para todo el mundo gobierna sobre el mundo entero con su gloria. O sea, empezamos en lo individual y terminamos en lo colectivo. Entonces, para terminar, yo quiero compartir un último nigún, que es el que vamos a repetir en todos los Yamim Noraim, que es el nigún, que se llama en realidad el Nusach, que es la melodía base de todas las tefilot de Rosh Hashanah Yom Kippur. ¿Te? No sé. Da, 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 da. Da, 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 da. Antes de escuchar el final de esta misma melodía, quiero terminar con un relato muy cortito que no sé si lo leí la semana pasada, pero si lo leí se puede repetir porque siempre nos ayuda. Dice, Rabbi Pinjas, seguramente es Pinjas de Koretz, uno de los líderes del hasidismo inicial, de lo que se llama que estaban en el círculo del Baal Shem Tov, aunque él estaba como si fuera una escuela diferente, solía decir, siempre me siento temeroso de ser más inteligente que devoto. O sea, tengo temor de ser más clever que una persona devota. No solamente quiere decir observante, quiere decir piadosa, ¿sí? Y luego añadía, tal vez debería ser más devoto que inteligente, pero más que ambas cosas, inteligente y devoto, yo quisiera ser bueno. ¿Eh? O sea, ser bueno está por sobre todo esto. Más.
Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Shana Tova. Shana Tova. Bueno, vamos a volver después de los Hagim con otro ciclo de Vina que va a ser del Rav Kook. Y si tenemos tiempo antes de fin de año, vamos a volver con el Baal Shem Tov, una clase que di en Buenos Aires adaptada aquí. Marisa. Me gusta mucho tu pregunta. Eh, y me invitas a hablar de la tefilá. Para mí, la tefilá es parte de la tecnología del pueblo judío para mejorar la vida. Entonces, la tefilá, en esta pregunta tuya, no en otro lugar, tal vez es lo que nos ayuda, por un lado, como decía él, a darnos cuenta de la necesidad de teshuvá, a darnos cuenta que ya rezar mismo es establecer la conexión con el Creador y en tercer lugar darnos la fuerza para hacerlo. Hay un texto muy lindo que se dice en la tefilá que dice Jacob Hebel Nahalatja o Hebel Nahalató, una cosa así. Jacob es la cuerda de su porción. Y hay un midrash muy lindo que dice que cuando una persona comete una transgresión o permite que su ego esté desmedido o cualquiera de las cosas que nosotros decimos, lo que hace es cortar la cuerda, ¿sí? El vínculo simbólico entre el cielo y la tierra, digo simbólico porque no es el cielo y la tierra, es otra cosa, el Rav Kook diría entre el hombre y el sentido de la vida, ¿no? Se corta esa cuerda. Pero cuando hace teshuvá, se hace un nudo para volver a conectar. Pero cuando haces el nudo, la cuerda es más corta, o sea, estás más cerca de Dios, de la fuente de la vida. O sea, ese es el proceso de ir acercándonos en cada oportunidad. Claro, eso es lo que pasa. La idea no es hacer nudos, la idea es estar cerca. Pero bueno, a veces esos nudos son los que nos hacen acercarnos. Rosita. Es que en Kipuri, en nuestra ocasión, vamos a estar todos diciendo bien y Claro. y se debe generar una energía especial. Para mí, y para en muchas sinagogas, abrir la Torá, abrir el Sefer, el Aron HaKodesh, en el Avinu Malkeinu de Yom Kippur, en el último, y en especial si es Shabbat, que es el único que hay, es como el momento más emocionante. A mí me pasa eso que vos decís en cada Shabbat. Cuando nosotros rezamos en Shabbat, yo digo, bueno, la gente hacia el este ya rezó, la gente hacia el oeste va a rezar, pero en algún momento vamos a estar todos unidos en eso. Y para mí es parte de lo que me emociona al pueblo judío. Por eso yo insisto en que recemos siempre en hibrid y que el que necesita lo lea en español. ¿Por qué? Porque es parte del lenguaje de nuestro pueblo. Así que bueno, gracias. Él dijo Shana Tova, falta todavía, pero ¿qué decías? Voy a cortar y les cuento. Voy a cortar la grabación. Voy a seguir hablando de eso.
Shabbat